Cordero divino de Dios. Amén. Hace unos 2 semanas tocamos un tema: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es confiar? Una pregunta. ¿Qué es confiar en Dios? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. So, la pregunta es, ¿qué es confiar en Jehová? Confiar en Jehová es muchas cosas. Confiar en Jehová es muchas cosas. ¿Cuál ejemplo? Un ejemplo. Usted tiene su madrecita enferma y necesita pedirle a Dios que la sane. ¿Y cómo la va a sanar? Si usted confía en Jehová, es lo que va a pasar. Lo que quiere decir es como el monte de Sión que nada lo mueve. Todo se hace. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Ok? Ahora usted tiene un dilema y el dilema es grave. Le están quitando la casa y no tiene con qué pagar. Y no tiene con qué pagar. Y no hay quien le ayude. Pero qué tremendo cuando usted tiene esa confianza con el Señor de los ejércitos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Le clama al Dios que usted le confía. ¿Y qué cree que va a ser el Dios que le confía a usted? Le va a conseguir lo que usted necesita. ¿Amén o no amén? Piense, no es nomás de decir confiar, pero ¿en qué confiamos? En todo. Hay una necesidad en su casa, hay una necesidad en usted, hay una necesidad alrededor de su familia y no hay quien la ayude. Los que creían que le iban a ayudar en ese momento se le hicieron para atrás por X razones y no le pudieron ayudar. Pero usted necesita el favor ese. Pero si usted tiene la confianza hermosa y tremendamente en el Señor de los señores, el Rey de reyes y el Padre de todas las naciones, usted va a reclamarle a Él: Padre, vengo ante tu santa y divina presencia. Hay un dilema alrededor mío y no hay quien me ayude. Estoy proclamando y te estoy aclamando que tú extiendas tu mano de favor y me favorezcas con esa necesidad. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Si le pidió con su corazón, porque dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus caminos por donde yo camino. ¿Amén o no amén? Porque confía en Jehová. Nosotros no podemos usar la palabra confiar y no entender de qué se trata. Si vamos a confiar en Él, ¿por qué vamos a confiar? ¿Por qué? Amén o no amén. Pensemos nosotros que la confianza en el Señor es la confianza en Dios. Amén o no amén. ¿Cuál necesidad puede venir que Dios no se la conceda? Porque Él puede hacer todas las cosas. Amén. Todo lo puedo, dijo el apóstol, en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Qué hermoso es. ¿Entendemos o no entendemos? ¿Sí? Amén. Usted clama a ese Dios que usted le confía cuando la necesidad le aprieta, cuando hay una necesidad urgente, cuando nadie que dijeron que le iban a poder ayudar y no le ayudan. ¿Qué hace? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Pensemos nosotros que la palabra confiar tiene mucho sentido, mucho, pero mucho, pero mucho. Amén. Que hay un dilema o hay un problema en que necesitan un trabajo y su familia está necesitando
que esa persona trabaje porque es la única que puede sostener el hogar, pero no hay trabajo, pero no hay quien le ayude. Pero si sabemos que hay un Dios que confiamos y ese lo sabe todo, lo entiende todo y lo puede todo, a Él vamos a hablar. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Amén. ¿Sí entendimos? ¿Sí entendimos? Amén. Gloria a Dios. Nosotros debemos pensar y ejecutar ese concepto, idea y pensamiento y confianza y fe que tenemos en ese Dios. No importa el dilema, no importa la necesidad, no importa qué tan grande sea el dilema, el problema, la necesidad, Él lo puede hacer todo. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol, que me fortalece. Todo. ¿Cuál todo? Todo. Necesidad, fracaso, todo. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos confiar como esos hombres confiaron. Como esos hombres hablaron, de la misma manera nosotros expresar lo que ellos dijeron y lo que nosotros sentimos porque le creímos a la palabra es divina. Dice que la palabra es inspirada toda por Dios. Muchos la escribieron, profetas, apóstoles, pastores y todo eso, pero es inspiración divina que viene, que sale de Él. Entonces, si nosotros confiamos en ese Dios, ¿hay un problema? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? Si confiamos, no hay. Amén. Porque vamos a clamar a aquel que le creemos. ¿Y qué le creemos? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. No importa qué vendaval, qué fuerza, qué chubasco, qué tormenta viene, esos montes nada los mueve, esas montañas nada los mueve, sino permanecen para siempre. Y si usted cree como ellos, le va a pasar lo mismo. Va a creer y va a permanecer en lo que cree, que es la confianza en su Creador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso a aquel que todo lo puede y que todo lo hace. Amén. ¿Nunca había pensado usted así? ¿Nunca había pensado que no hay dilema, no hay problema que no sea resuelto por el que confía en el Señor? Aprenda a vivir confiadamente y lo demás ni le mortifique. Que viene esto, que viene el otro, no le mortifique. Usted confía en Dios y a usted nada, pero nada la va a mover. Nada nos va a mover. Amén. Démosle un aplauso a aquel que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo lo entiende. Amén. Vamos a pasar el servicio a nuestro pastor. Va a traer el mensaje. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida y salud que nos concede hasta estos momentos de poder estar en la casa de Dios, hermanos. Este es un privilegio que Dios nos da. Yo todo el tiempo he dicho, hermanos, que lo primordial, lo más importante es la palabra de Dios. Eso es lo más importante, la palabra de Dios. Voy a leer unos capítulos de la palabra de Dios. Se encuentran en Génesis y el capítulo 12, y vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a hablar de Abraham. Abraham era un hombre que Dios le habló. Le habló Dios porque le dijo que a él lo iba a usar Dios para que trajera muchas naciones. Le iba a dar bastante sabiduría e inteligencia. Pero una cosa tenía que hacer, le dijo.
Dijo, para yo poder hacer esto contigo, necesito que salgas de tu casa. Que salgas de tu casa y de tu parentela, tus hermanos, tu padre y tu madre y todo, y que te vas a donde yo te voy a decir. Porque ahí donde estás no te puedo bendecir, no puedo. No puedo bendecirte, necesitas que estés solo. Vete solo. Dice la palabra de Dios, esto dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. No dice por qué le dijo que dejara a sus padres. Sería porque ya había mucha maldad en ese lugar donde él estaba. Y Dios no puede bendecir a nadie donde hay maldad. Dios no puede hacer eso. Él tiene que dirigirse con la persona de uno a uno para poder hacer lo que él quiere. Y por eso le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, Abraham no sabía a dónde iba. Él no sabía. Él nomás hizo caso a la voz de Dios. Quiero decirle, hermanos, hermanas, que a cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y a veces como que no estamos bien sintonizados con el cielo. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en un mundo pecador, nos rodeamos con gente pecadora, nos rodeamos con gente mala que no nos deja concentrar. Y a veces Dios nos habla y nos dice, pero nosotros a veces hacemos lo que hizo el barro en las manos del alfarero, hizo su capricho. Y Dios no puede obrar de esa manera, no puede. Si usted hace su capricho, Dios no puede obrar en usted, no hay manera que obre. Tiene que hacer lo que Dios le diga. Créalo o no lo crea, pero usted haga lo que Dios le enseña, hágalo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y enriqueceré tu nombre y serás bendito. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldiciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y nosotros somos familias de la tierra, pertenecemos a esa familia nosotros. Somos parte de las bendiciones que Dios le dio a Abraham por nosotros obedecer lo que Dios nos dice a nosotros. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 78 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierras de Canaán, y a tierras de Cananeo llegaron. Él le había prometido que si salía él de ese lugar, él lo iba a bendecir. Y Abraham hizo caso. Abraham hizo caso y hizo lo que Dios le había dicho. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Seguín, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificaré allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos muy presente en la vida cristiana que el altar es muy importante en nuestra vida, hermanos.
en la Biblia todo el tiempo se habla de un altar. Y la palabra altar quiere decir que usted tiene un encuentro con Dios. Es lo que dice altar, es lo que significa. Por eso se menciona mucho el altar en la palabra de Dios. Dice que cuando aquel varón de Dios iba a pelear con los profetas de Baal, que eran hombres pecadores, dice que hizo un altar. Ahora, yo pienso, hermanos, que si no hubiera hecho un altar, él no hubiera podido ganar la batalla. Tiene que haber un altar, porque ahí es donde usted habla con Dios. Dice la palabra de Dios, dice, si usted o yo tengo algo contra mi hermano, dice, ve y pídele perdón a tu hermano primero y luego ven al altar y Dios te oirá. Mientras, dice, Dios no te puede oír. Si vas y le pides perdón a tu hermano, si tienes algo en contra de él y vas y le pides perdón, pero no te arrimas al altar, Dios no puede hacer nada con usted. Por eso dice, ve, pídele perdón primeramente a tu hermano y luego ven al altar. El altar es muy importante en la vida de nosotros los cristianos, hermano. Tenga presente usted todo el tiempo eso. Tenga presente. Y dice que entonces Abraham hizo lo que Dios le había dicho. Pero un problema pasó, hermanos, que Lot, su sobrino, era envidioso. Y eso hizo que Abraham hiciera decisiones grandes porque era de su familia, pero era muy envidioso Lot. Y lo que pasaba que Abraham, Dios lo bendijo grandemente, y Abraham dice la Biblia que era un hombre que tenía muchos bienes, tenía bueyes, tenía dinero, tenía oro y tenía todo. Pero tenía que salir de su tierra para que Dios lo pudiera bendecir. A veces nosotros, hermanos, tenemos que salir de nuestra conformidad. Usted nunca se ha sentido que dice, aquí estoy muy conforme, no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. Pero si usted no se sale de su conformidad y busca a Dios, Dios no lo puede bendecir. Lot nunca hizo caso a eso, el sobrino de Abraham. Y dice que empezó el conflicto con Lot y Abraham. Había un conflicto porque Lot era envidioso y como miraba que Dios estaba bendiciendo a Abraham con muchos ganados y todo, entonces Lot también quería eso. Pero Lot era el menor y debía hacerle caso al mayor, que era Abraham, a su tío. Pero Lot no pensaba así, ¿no? Dice, Lot andaba en la carne. Usted ha oído esa palabra, ¿verdad? ¿Andas en la carne? Quiere decir que no estás conforme a la voluntad de Dios, es lo que quiere decir. Cuando una persona, cuando nos pregunta a nosotros, ¿cómo ves tú a este hermano? Entonces nosotros a veces hemos contestado, este hermano yo lo miro muy carnal. O sea que sinceramente no está espiritual. Es como habla mi hermano Clemente de las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes, iban a la iglesia, diezmaban. Y yo no sé si hablaban en lenguas o no. Porque yo he conocido gente aquí que habla en lenguas y hace y deshace. Pero a fin de cuentas Dios las saca. Y no es cierto porque el enemigo también sabe confundir las lenguas. También sabe. Entonces no dice aquí que Abraham, que Lot hacía todo esto, pero dice que Lot andaba en la carne, no andaba conforme a Dios.
Dice, y Abraham en el espíritu. Esto siempre lleva al conflicto. Cuando una persona anda en la carne y otro anda en el espíritu, no concuerdan. No van de acuerdo. Por eso la palabra de Dios dice, escudriña todos los espíritus. Dice, porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. Y yo me imagino que usted ha conocido personas que son carnales, que no son espirituales. ¿Y cómo sabe usted que son carnales? ¿Cómo sabe? Su comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de la persona, cómo habla, cómo se porta, cómo es y todo eso. En la iglesia es uno y afuera es otro, ¿verdad? Y es como se define una persona carnal y una persona espiritual. Y aquí Dios miró que Lot andaba en la carne, pero Abraham andaba en el espíritu y había un conflicto entre ellos dos. Pero Abraham, un hombre sabio, espiritual, él no quería tener conflicto con su sobrino, pero Lot era envidioso y le dijo Lot a Abraham una vez, le dijo, ¿sabes qué, tío? Dijo, ya el ganado es mucho. Dijo, y yo tengo mucho ganado y tú tienes mucho ganado. Y los pastores míos, dijo, viven en conflicto con los tuyos. Se vienen peleando por el ganado. Dice, ¿por qué no nos separamos? Ahí comenzó el conflicto. Allí. Dijo, ¿por qué mejor no nos separamos? Y le dijo a Abraham, siendo un hombre espiritual y sabio, le dijo, está bueno, mijo. Si te quieres separar, está bien. Haz lo que tú quieras. Dijo, yo te voy a dejar a ti que tú escojas. Tú escoge. ¿A dónde te quieres ir? Dice la palabra de Dios que Abraham alzó su vista y miró hacia lugar, hacia alrededor y miró a donde estaba Sodoma y Gomorra. Y miró que allí había mucho, la tierra estaba muy fértil y el trigo se daba mucho y la comida para su ganado. Entonces dijo él, ¿sabes qué, tío? Yo me voy para ese lugar. Y Abraham dijo, está bien, mijo, no hay ningún problema. Vete tú para ese lugar. Pero él no sabía, hermanos, Lot no sabía que Dios ya tenía destinado a Sodoma y Gomorra que lo iba a destruir. Pero como andaba en la carne y nunca andaba espiritual, él no se daba cuenta lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. A Sodoma y Gomorra lo iba a destruir Dios con fuego. Pero como él, cuando una persona anda en la carne, hermano, hermana, déjeme decirle, Dios nunca le va a revelar nada a usted. Pero ¿cómo puede Dios revelarle a una persona que no es espiritual y que nunca quiere nada con Dios? No puede, Dios no le va a revelar nada. Así a Lot, no le reveló a Lot que esa ciudad iba a ser destruida. Porque ¿saben por qué, hermanos? Porque Lot andaba por vista, no por fe. Y nosotros los hijos de Dios no andamos por la vista, por mirar en dónde está mejor, qué vamos a hacer, por qué está aquí, no, andamos por la fe. Y dice, el hombre por la fe vivirá. Así no. Entonces dijo, está bueno, dijo, vete para allá, dijo, está bien, mijo. Pero lo que pasó que cuando Lot andaba con Abraham, vivían en tiendas, y en ese tiempo las tiendas eran carpas, no eran casas, eran carpas, se movían así, pero cada vez que se movía la tienda hacían un altar. Y entonces ya cuando Lot decidió irse para Sodoma y Gomorra, ya no vivía en tienda, ya se creía más mejor y vivía en una casa. Y dice que allí no hizo altar. Allí no hizo altar porque pensaba que él podía
ya más que Dios, que Abraham y que Dios. Ya no necesitaba ser como Abraham, ya no necesitaba los consejos de su tío, porque ya ahora él sabía más. Y él hacía lo que él quería. Y dice que cuando entró a Sodoma ya no hizo altar. Ya no adoraba a Dios. Ya no platicaba con Dios, porque ya pensaba que él sabía más. Y dice que era tanto el pecado de Sodoma y Gomorra, hermanos. Dice que el olor, o sea que el pecado es un olor feo allá en el cielo. A Dios es un olor feo, no es bueno. Porque dice que en el principio, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, nomás el puro sacerdote de Dios podía entrar. Nadie más podía entrar, nadie. Porque si entraba alguien que no era sacerdote, caía muerto al instante. Pero el sacerdote entraba y pedía por el pecado del pueblo, le pedía a Dios por el pecado del pueblo. Y si Dios lo oía, dice que descendía fuego del cielo y consumía el holocausto que habían puesto ahí para el sacrificio de los pecados del pueblo. Y Dios los perdonaba. Pero cuando el olor era tanto y llegaba allá al cielo, al trono de la gracia de Dios, y Dios no lo perdonaba, no podía perdonar los pecados del pueblo. Y el sacerdote caía muerto. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, porque era el lugar santo y era el lugar santísimo, y ahí nomás el puro sacerdote podía entrar. Dice que le amarraban un hilito y le ponían una campanita. ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, le amarraban una campanita a su hijo? ¿Cuántos? ¿Sí se acuerda? Le compraron unos zapatitos y los zapatitos, ¿verdad que tenían una campanita? ¿Verdad? Yo me acuerdo. ¿Y para qué era la campanita? ¿Para qué, hermanas? A ver, las hermanas que tienen, ¿para qué era la campanita? ¿Eh? Para saber dónde andaba su hijo, ¿verdad? Bueno, hacían con el sacerdote, le amarraron una campanita. Y mientras el sacerdote andaba haciendo lo que tenía que hacer en el lugar santísimo, se movía y se oía la campanita. Pero cuando la campanita no se oía, era que el sacerdote ya había caído muerto. Y como no podía entrar nadie en el lugar santísimo, lo estiraban con el cordón, lo estiraban para afuera. Es que las cosas de Dios son de veras, hermano. Son de veras. Lo que Dios hace y lo que Dios dice, eso es, y no hay nadie en quien lo cambie. Pero nosotros, como somos como el barro caprichudo, a veces no queremos entender. No queremos entender. Entonces Lot ya creía que era muy sabio, muy bueno, y ya no hizo altar. Ahora vivía en una casa. Ya no vivía en tienda, vivía en una casa. Pero sin saber Lot que en esa ciudad había mucho pecado, mucho, demasiado pecado había en esa ciudad. Y el pecado ya había llegado al trono de la gracia de Dios y Dios ya no toleró el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces dijo, voy a mandar unos ángeles para que vayan a Sodoma y Gomorra a ver cómo está la ciudad. Y el pecado, hermano, el pecado que había en Sodoma y Gomorra era los lesbianos y las lesbianas que había allí. Ahí comenzó todo eso. Y dígame usted, hermano, hermana, ¿cómo estamos ahorita? En televisión, cualquier vista que usted mira los hombres besándose y las mujeres besándose. Y ya no les da vergüenza. Yo me acuerdo, hermano, hace 15, 20 años que era una vergüenza que alguien supiera que una persona era lesbiana o lesbiano.
Ahora ya no es vergüenza, ahora es como un orgullo que dicen, yo soy lesbiana. Es un orgullo y lo dicen en televisión y toda la gente lo mira. Y ahorita ese pecado, déjeme decirle, hermano, déjeme decirle que ya llegó al cielo y Dios no puede tolerar eso. Así como no toleró a Sodoma y Gomorra. Porque dice, lo que pasó en el Viejo Testamento es una sombra de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Dice que mandó ángeles a que vinieran a investigar. Dice que Lot, Abraham todavía vivía en su tienda. Todavía él tenía su tienda. Él no cambió, él era el mismo. Él obedecía a Dios, tenía un altar en su tienda y oraba a Dios todo el tiempo. Dice que estaba él afuera de su tienda cuando miró a alguien que venía caminando. Dice que salió para afuera y se quedó mirando. Dice, ¿quién será esa persona que viene? Pues aquí no viene nadie a este lugar, nadie viene. Dice que se venía acercando a aquella persona y cuando pudo conocer quién era, dice que dijo, es mi amigo Dios. Es mi amigo el que viene ahí. Dice que corrió y lo abrazó. Lo abrazó. Dice que le preguntó, ¿qué andas haciendo aquí por estas tierras? Y dice la palabra de Dios que dijo Dios, yo nunca puedo evitar decirle a mis hijos lo que voy a hacer. Por eso la Biblia está llena de cosas que van a acontecer. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos creerlas. Así como Abraham creyó lo que Dios le dijo, lo que venía a hacer. Pero como Lot era carnal, él no entendía estas cosas. Él ya estaba en otra parte. Pero ¿por qué vino Dios a Abraham? Porque dice, este es mi amigo. Y dijo Dios, dijo, a mi amigo yo no puedo evitar decirle lo que vine a hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Dice, porque un amigo le confía todo a su amigo. Dijo, y yo soy tu amigo. Entonces ya le dijo, ¿qué venía a hacer? Dijo, vengo a ver a Sodoma y Gomorra, dijo, y vengo a destruirla. Y se acordó Abraham que ahí estaba Lot, su sobrino, y como Abraham quería mucho a su sobrino. Y le dijo Abraham a Dios, Dios dijo, si hubiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, dice, ¿tú destruirías la ciudad? Y dijo Dios, no. Dijo, si hubiera 10 justos, dijo, no la destruiría. Pero ¿saben qué? No había 10 justos en toda esa ciudad y había miles de personas. Había miles de personas. Porque era Lot, su esposa, que era una esposa pagana. Y eran sus 2 hijas. Y parece que eran sus criados que tenía, nomás llegaban a 8. Nomás llegaban a 8. No llegaron ni a 10. Dice, si Lot se hubiera apurado y podía haberse ganado otras 2 personas, les podía haber hablado a alguien de Dios y ganárselas a Dios, dice, Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Porque dijo, si hubiera 10 justos, no la destruyó. Pero no había 10 justos, no había. Dice que cuando entraron los ángeles, hermanos, le tocaron la puerta y era de noche. Le tocaron la puerta a Lot. Y dice que Lot les abrió la puerta y les dio que se quedaran ahí. Entonces dice que la gente se dio cuenta que había 2 hombres a la casa de Lot. Dice que fueron y querían tumbarle la puerta. Y le decían, danos a esos hombres para acá, queremos estar con ellos, dánoslos, decían la gente. Y decía Lot, no puedo, dice, yo tengo 2 hijas, mejor les doy a mis hijas. Dijo, no, dijo, queremos a los 2 varones que están ahí. Entonces,
dijeron los ángeles a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas, huye por tu vida. Queriendo decir, córrele, salte de aquí pronto. Y les dijo, y no miren para atrás. Dijo, salte de aquí pronto de tu casa. Dijo, porque esa gente se va a meter. Y a los ángeles no le podían hacer nada porque se desparecían enfrente de ellos. Dice que salió Lot y su esposa y sus hijas, su esposa, y corrieron. Dice que allá muy adelante, dice que la esposa de Lot, como era de Sodoma y Gomorra, pues tenía muchas cosas que podía, tíos, tías, sobrinas y esto, el otro que había ahí de ella. Dice que volteó para atrás y miró a Sodoma que estaba en llamas. Y ustedes han oído la historia, ¿verdad? Que se volvió estatua de sal, ¿verdad? Dicen que todavía está. Se volvió una estatua de sal porque no hizo caso a lo que le había dicho los ángeles. Por eso nosotros, hermanos, muchas veces, cuando es la voz de Dios, hágale caso a la voz de Dios, hermano. Hágale caso a la voz de Dios. Y Dios nos habla por muchas cosas, más todo nos habla por su palabra santa. Por eso dice la palabra de Dios que el atalaya, ustedes han oído el atalaya, ¿verdad? El atalaya es una persona que habla de la palabra de Dios. Esa es la atalaya, le está hablando, le está diciendo lo que usted debe de hacer. Ese es el atalaya, una voz que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y la palabra de Dios le dice a usted qué tiene que hacer para ser salvo. Por eso cuando dice la palabra de Dios, dice, si el atalaya, o sea, el predicador, que es el atalaya que está hablando, dice que si el atalaya mirare la espada venir sobre la tierra y no apercibiera a su pueblo, o sea, si no aconsejara a su pueblo que se arrepintiera, dice, la espada va a venir y los va a matar. Dice, pero el atalaya o el que les dijo, él va a salvar su sangre, porque dice, él salvará la sangre de las personas, porque él les avisó, pero no hicieron caso. El atalaya, hermanos, en aquel tiempo era una persona que hacía una torre bien alta y lo ponían allá para que miraran cuando venía el enemigo, gritaba, ahí viene el enemigo, prepárense porque nos va a matar. Y se preparaban. Este era un atalaya. Dice, pero si el atalaya mirara la espada venir sobre la tierra y apercibiera a su pueblo y el pueblo se arrepintiere, morirán. Dice, pero la sangre de Dios no será sobre su cabeza. Aquí miramos que Dios le dijo a Lot, no miren para atrás. Pero no hizo caso a la mujer porque ella pertenecía al mundo de Sodoma y Gomorra y se volvió una estatua. Entonces dice la palabra de Dios que vinieron los reyes y tomaron prisionero a Lot y a todo su pueblo antes de esto que pasara. Y dice que se los llevaron presos y se llevaron todo el tesoro que había y todo el dinero. Y dice que se fueron, pero cuando vinieron a darle a Abraham lo que había pasado y se habían llevado a su sobrino y todo el tesoro de esa ciudad y se lo habían llevado, entonces dice que él consiguió gente y fue atrás de esos hombres y los venció y les quitó todo el dinero y todo el oro que se habían robado de donde estaba Lot. Entonces dice que caminando él para atrás le salió Melquisedec. ¿Y qué dice la Biblia de Melquisedec? Dice que es semejante a Jesucristo. Melquisedec, no se oía ese nombre, no se oye hasta en el Nuevo Testamento otra vez. Melquisedec era un sacerdote de Dios y salió al encuentro de Abraham y le dijo a Abraham, dijo, te voy a dar
todo el tesoro que se robaron de Sodoma, dijo, te lo voy a dar a ti para que se lo des a la casa de Dios. Y dice la escritura, hermanos, que fue la primera vez, la primeritita vez que se dio el diezmo. La primerita vez que se dio el diezmo, ahí comenzó el diezmo. Y dijo Abraham, ni una cinta de los zapatos me voy a quedar con ellas. Dijo, todo se lo voy a dar a Melquisedec. Dice que ahí fue donde comenzó a dar el diezmo. Ahí comenzó la palabra diezmo. Dio todo lo que él había quitado para la obra de Dios. Y por eso Dios lo bendijo grandemente a Abraham. Y Abraham es un tipo y figura de Cristo. Abraham era un hombre temeroso de Dios, que escuchó la palabra de Dios y hizo lo que Dios le dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y imagínese usted, hermano, hermana, dejar a su padre, a su madre, a sus hijos y todo. Imagínese. Por eso cuando dice que cuando Eliseo fue a escoger a Elías por profeta de Dios, dice que se le encontró arando. Trae su yunta y trae un arado. Dice que cuando le dijo que él iba a ser un profeta de Dios, dice que le dijo Elías, dijo que déjame ir a quemar mi buey. Dice que agarró su buey y con la madera de los arados lo quemó. Y eso representa que quiere decir que él probablemente algún día se iba a arrepentir y que hiciera volver otra vez a su trabajo, y ahí tenía su buey y su arado. Pero como lo quemó, ya no tenía nada para venir para atrás. Y muchas veces, hermanos, nosotros, yo no sé si usted o alguien ha tentado en su mente otra vez volver al mundo donde usted era. Porque el enemigo es lo que hace. Lo tienta a la persona. Lo tienta. Y empieza el pensamiento a caminar. Acuérdense de aquellos hombres que ya habían estado con Jesucristo. Dice que Él los consiguió y los halló y los hizo seguidores de Él. Pero un día cuando Jesucristo se fue, dijo Pedro, ¿sabes qué? Dijo, yo me voy a volver a mi trabajo otra vez, a lo que yo era antes. Y dijeron los otros, está bueno, hijo, nosotros nos vamos contigo. Se fueron para atrás, para su trabajo otra vez. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha venido ese pensamiento? Ya no quiero ir a la iglesia, ya está aburrida la iglesia. Parece que no hay futuro ahí en la iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, no le crea al pensamiento que viene a su mente. Acuérdese de Lot. Por hacerle caso al pensamiento, perdió todas sus riquezas, perdió todo, porque no pudo él entender lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Yo estoy seguro que si él hubiera sido un hombre espiritual, él hubiera entendido que el irse para Sodoma y Gomorra le iba a ir mal, pero es lo que, como dice, que Lot era carnal, no era espiritual, pensaba nomás en las cosas carnales. O sea, decir una persona carnal quiere decir pensar en las cosas del mundo. Porque acuérdese, hermano, que usted y yo ya no somos del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. El mundo ya no puede estar en nosotros. No puede. Porque dice que qué comunión tiene el mundo con los cristianos. No tiene comunión, o sea, quiere decir, no tiene nada el mundo ofrecerle a un cristiano, no tiene nada. Pero una persona que es carnal, todo el tiempo ambiciona, allá se me hace que me va a ir mejor. Se me hace que voy a hacer esto y esto y lo otro. Pero el mundo ya no tiene nada que ver en nosotros, hermano. Nosotros ya no somos de este mundo, le dijo Pablo a los Corintios, que no saben ustedes que ustedes ya no pertenecen a este mundo, ustedes nomás son unos peregrinos.
¿Y qué hace un peregrino? ¿Verdad que nomás anda y no tiene casa, no tiene nada? Un peregrino, peregrina nomás, anda andando. Bueno, y si ustedes, esto de aquí no es de ustedes, no se apoderen de lo que tienen, de su carro, de su casa, de su dinero, no se apoderen de él, porque ustedes no es de ustedes. La ciudadanía de ustedes está en el cielo. Son ciudadanos de la patria celestial. Ustedes no se adueñen de lo que... Si tiene un carro, úselo para que traiga un hermano, una hermana a la iglesia. Yo conozco personas que dicen, ay, límpiate bien los pies porque va a ser mugrar mi carro cuando te subas. Ay, no te subas así porque vienes todo mugroso. Usted está endiosado con algo que no le pertenece. No se endiose con su casa, con su carro, con nada. Porque el Dios de usted es Dios todopoderoso y ese está en los cielos. Y nosotros nomás somos unas personas que vamos de pasada por este mundo. Nomás es todo, hermanos. Somos peregrinos en esta vida. La patria celestial, la ciudadanía está en los cielos de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, como hijos de Dios. No tener nada enfrente de Dios. Nada, nada. Viene Dios primero. Viene Dios primero. A Dios es el que debemos de estar bien sintonizados, hermano, con Dios. Bien sintonizados. Sintonizados quiere decir, ¿verdad que a veces usted está oyendo un radio y como que no oye muy bien lo que quiere decir y le empieza a buscar para sintonizarse más bien con la estación que está puesta para poder escuchar? Bueno, a veces así nosotros tenemos que estar bien sintonizados con Dios para poder entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y Dios nos habla a través de la palabra santa. Y el que no obedece la palabra, pues no obedece a Dios. Eso es simple. Lot nunca obedeció la palabra, nunca, porque era carnal. Y él buscaba las cosas materiales todo el tiempo. Y él dice la Biblia, andaba por vista, no por fe. No por fe. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo andamos. O sea, tenemos que ver dónde pisamos. Tenemos que ver dónde pisamos. Y es hermoso, hermanos, vivir confiados en Dios. Es bien hermoso que usted ponga su confianza en Dios. Que usted ponga su confianza en Dios. Y a veces nosotros, hermanos, le pedimos a Dios y como que Dios no nos oye. Dios lo oye todo el tiempo, hermano, pero Dios no va a hacer cuando usted quiera. Dios no es una persona que, si usted le torna, ¿verdad que a veces usted ha sabido esto, verdad que, ándale muchacho, pronto, pronto, quiere decir que pronto ya, y Dios no trabaja así. Dice que el hombre que estaba en el estanque dice que duró 38 años, pero nunca se dio por vencida de ir al estanque todos los días. Y llegó Dios. A los 38 años, llegó Dios. ¿Quieres ser sano? Dijo, pues sí, dijo, pero ese estanque, hermano, dice que cada año, cada vez en cuando venía un ángel y removía el agua. Y había muchos malos ahí que estaban leprosos, estaban de muchas enfermedades. Y el primero que entraba al estanque, ese era sano. Y dijo él, sí, dijo. Dijo, pero cada vez que remueven el agua, dice, cuando yo quiero entrar, dice, ya alguien me ganó. Ya tengo 38 años aquí. Dijo, no te estoy preguntando cuánto tienes, ni si nunca pudiste entrar, que si quieres ser sano. Y no sabía él que era Dios el que le estaba diciendo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que muchos sin saberlo hemos tenido ángeles en nuestra casa. Y yo sí le pregunto a ustedes, ¿usted sabe si ha tenido un ángel en su casa? Usted va a decir que no, porque usted piensa que un ángel lo va a ver con alas. No, un ángel no se aparece de esa manera.
So dice que muchos de nosotros, sin que nos haga dado cuenta, hemos tenido ángeles en nuestra casa. Pero ¿sabe qué le digo, hermano? Un día cuando lleguemos al cielo, usted se va a dar cuenta cuántos ángeles Dios envió a su casa para bendecir su hogar. Se va a dar cuenta ya. Quizás aquí no, nunca. Pero cuando lleguemos al cielo vamos a dar cuenta de todo eso. ¿Quién no quiere saber? ¿Quién no quiere saber si acaso usted ha recibido ángeles en su casa? ¿Quién? ¿Y cuáles eran los ángeles esos? ¿Quién no quiere saber? Todo el mundo. Pero a lo mejor Dios nunca le va a dar ese privilegio hasta que no esté en el cielo. Porque qué bonito es meditar y sentir. Ya quisiera estar en el cielo para preguntarle a Dios cuántos ángeles me envió. Dijo una persona, yo cuando llegue al cielo, así dijo, lo primerito que voy a hacer es buscar los hoyos de las heridas del Señor, de los clavos que le clavaron a Dios, dice. Porque dice la palabra de Dios que lo único que está en el cielo que el hombre hizo en la tierra son las heridas, los hoyos que le hicieron a Jesucristo cuando lo crucificaron en la cruz. Es lo único que está en el cielo, lo único. Y nada bueno hay de hombre en el cielo. Cuando llegue usted al cielo se va a dar cuenta de muchas cosas. Pablo dijo, yo nunca pretendo saberlo todo y no quiero tampoco. Dijo, pero un día que llegue al cielo me voy a dar cuenta de todo eso. Usted también, hermana, pero permanezca en el Señor. No mire alrededor lo que está pasando, que no viene gente y que esto lo otro. Usted no se mortifique de eso. La bendición es individual. La bendición es de usted y Dios. No de otras 20, 30, 100 personas. No, es usted y Dios. Ahí viene la bendición de usted. Por eso dice la palabra de Dios, el que permaneciere hasta el fin. Porque quiere decir que no muchos van a permanecer hasta el fin. No muchos. Pero él dice, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Qué hermoso es que nosotros seamos uno de los que permanecemos hasta el fin. A pesar de que vemos todo lo que está pasando y las iglesias secas, pero que permanecemos hasta el fin. Seamos fieles al Señor. Venga quien venga o no venga, de todos modos aquí estoy yo en la casa de Dios. Decía el rey David, él se sentía bien contento cuando alguien lo invitaba a la casa de Dios. Yo me alegraba con los que me invitaban a la casa de Jehová iremos. Usted también, siéntase contenta. Cuando llegue el miércoles, usted piense, es tiempo de ir a la casa de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a visitar a la casa de Dios. Amén, hermano, hermana. Dios los bendiga y no sé si me pasé o no me pasé. No, todavía tengo más tiempo. Dijo un hermano, duró mucho predicando y estaba durmiéndose una persona. Y le dijo al diácono, dijo, ve y despierta a aquella persona que está durmiendo. Y le dijo el diácono, pues pastor, usted lo durmió, usted va y despiértelo. Hermanos, Dios me los bendiga y los amo en el Señor. Y adelante. El Señor viene pronto, hermanos, déjeme decirle. Ya está muy cerquitas el arrebatamiento de la iglesia. Ya estamos bien cerquitas. Los tiempos ya están bien cerquitas, hermano. Ya se está mirando todo lo que está aconteciendo y ese olor es el que está llegando a la presencia de Dios. Miren, dice que cuando Sara y Abraham no tenían hijos y ya eran de una edad muy avanzada. Y entonces Dios le dijo a Abraham, a Sara le voy a dar un hijo. Y dice la palabra de Dios que Sara se rió. ¿Por qué se rió Sara? Porque ya tenía 100 años y ella sabía que una mujer de 100 años ya no podía concebir un hijo. Y Dios dijo, ¿por qué se rió Sara? Porque dijo que le iba a dar un hijo.
Y dice la palabra de Dios que ellos tenían una sirvienta que era Agar. Era la sirvienta de Sara y Abraham. Y dice que pasó tiempo y nunca tenían hijos. Entonces dijo Sara, ¿sabes qué? Dijo, a mí se me hace que Dios quiso decir que tuvieras una hija de Agar. A lo mejor ella sí te puede dar un hijo. Y pues se creyó y estuvo con Agar y le dio un hijo. Isaac le dio un hijo. No, Isaac no, Ismael, parece que se llama Ismael. Y le dio un hijo. Pero dijo Dios, yo no te dije que te iba a dar un hijo de la esclava. Te dije que te iba a dar un hijo de tu mujer. Dijo, y por no haber hecho caso a lo que yo te dije, dijo, ese hombre te va a regir a ti con mano de hierro. Y déjeme decirle, hermano, como ese hombre vino de Abraham y de Agar, la sierva, Palestina, todos esos lugares de Irak y Jerusalén son de la misma gente, son de Ismael, de Agar y de Abraham. Son de la misma gente. ¿Por qué creen ustedes que hay esas guerras que hay? ¿Qué está pasando ahorita allá en Jerusalén? ¿Verdad que están destruyendo la ciudad? Bueno, son primos, hermanos, todos ellos son de la gente. Eso fue lo que le dijo Dios a ese hombre, por tú haber tenido esas relaciones con esa mujer esclava, ese hombre te va a regir a ti con mano de hierro, te va a dar problemas. Como le dio problemas Lot por habérselo llevado con él. Y él por haber hecho caso a Sara, le dio problemas hasta ahorita, hermanos. Y ustedes están viendo lo que está pasando en Jerusalén, cómo están destruyendo esa ciudad, ¿verdad? Los judíos y esos son de la misma gente, todos ellos son de la misma gente, pero no se quieren uno y otro, no se quieren. La palabra de Dios se cumple, hermanos, de un modo u otro. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cómo vemos nosotros? Dios nos ha dejado a poder mirar lo que está pasando y lo que dice la Biblia que se está cumpliendo. El lesbianismo, el pecado que llega al trono de la gracia de Dios, lo que le está pasando a Jerusalén por haber hecho Abraham lo que hizo. Todo lo que Dios dice, hermano, se lleva a cabo, tarde o temprano se va a llevar a cabo. Y nosotros nos ha tocado vivir en este día que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo estamos viendo, hermanos. Usted no tiene miedo, pues muchos no han de tener miedo, como Lot. Él sin cuidado, él creía que nada le iba a pasar. Pero llegó el tiempo cuando tuvo que sufrir las consecuencias por no obedecer a Dios. Y a veces nosotros así somos muy tercos. No, a mí no me pasa nada. No, yo hago lo que me dé la gana. Bueno, sígale. Pero Dios tiene todo el tiempo en la vida para decidir qué va a hacer de usted. Vivir a las alturas de Dios, hermano, hermana. Confiar en Dios, buscar a Dios, acérquese a Dios. No deje que nadie lo disturba. No le hace que esté pasando afuera. No le hace que esté pasando. Caerán 1000 a tu diestra y 100,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. No le haga caso al diablo. El diablo es el padre de las mentiras. El diablo es el padre de las mentiras. Y es el que viene a confundirle a usted, los hijos de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Los amo en el Señor. Y adelante voy a pedirle a hermano Roel que pase. Y si quiere decir unas palabras, pues vamos a darle tiempo. Se acabó todo, tenemos como, ¿qué tanto más? ¿Cuánto tenemos? Unos 40 minutos. Paz de Cristo, hermano. Qué bonito la historia. Amén, hermanos. It is a wonderful story. Hermanos, dice nuestro hermano pastor que
que Abraham era un hombre sabio y un hombre espiritual. Y en leyendo esa escritura, yo pienso, ¿cómo? ¿Cómo nos enseña? Pues nos enseña esto porque la escritura nos dice muy simple, dice, ¿cómo trata a la persona espiritual con conflictos o problemas? A mí siempre en el trabajo me preguntan, vienen y quieren un consejo, tengo un problema con un maestro, entre nosotros también tenemos un problema, entre el equipo, cómo vamos a solucionarlo, y comienzan a hablar. Yo siempre, hermanos, lo que entra a mi mente es la verdad, hacerlo honestamente. Fíjese cómo lo usa Abraham. Abraham dice que para tratar con el problema, él dijo esto, le dijo, por favor, nosotros somos parientes, o estaba diciendo, somos familia, no debemos tener problemas. ¿Qué nos dice? Él llega a la paz. Él buscaba la paz primeramente. Yo le digo, hay que buscar nosotros los principios de Dios primeramente. Eso nos guía a tratar y a ser más espiritual. Porque realmente, hermanos, queremos que lo que nos está enseñando la Biblia tiene que reflejar en nuestra vida. ¿Me explico? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos puestos de pie, quiero pedirle, hermanos, que pasen aquí al altar por unos momentos, hermanos. Amén. Hablar con el Señor unos momentos. Pase.